Buenas tardes. Este video tiene la intención de informar respecto al último trabajo práctico y empezar a avanzar un poco en los contenidos que son principales para el quinto año. En este sentido vamos a hablar un poco de Guerra Fría. El trabajo práctico que se envió de Guerra Fría es corto, es a modo de introducción. La idea es, en principio, abordar como se haría en una clase, empezar por el espacio-tiempo. Es decir, empezar a periodizar el contenido y el abordaje principal, ¿no? En la idea de la periodización, que es lo principal que vamos a tocar ahora, está presente en el trabajo práctico. Ustedes van a leer un documento de Teresa Egelbras, que es una autora para libros de secundario de la editorial Maipue. La forma de periodizar va a depender principalmente de cada autor que ustedes vean. Y cuando comience y cuando finalice la Guerra Fría también hace al autor y a los argumentos que utilice, ¿no? En este punto, a mí particularmente me interesa señalar que desde mi enfoque la Guerra Fría comienza en el 45. Hay autores que incluso se van mucho más atrás, a la década del 20, al inicio de la Revolución Rusa. Pero el 45 me parece un buen comienzo, producto de que Estados Unidos se hace notar en cuanto a lo militar y a su potencial enorme que tiene a partir de las bombas atómicas en Japón, ¿no? Eso va a hacer que sea claramente evidente para el resto del mundo el liderazgo que Estados Unidos va a marcar a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y lógicamente va a entrar en antagonismos con la Unión Soviética, que viene llevándose los laureles de la derrota alemana en la Segunda Guerra. Es decir, que el hecho de que Estados Unidos arroje las bombas y muestre esa carta tan importante a nivel mundial va a marcar el inicio del conflicto y los antagonismos con la Unión Soviética. Por eso, desde mi punto de vista, el 45 es el año de comienzo de la Guerra Fría. Podemos sumar otros argumentos, como por ejemplo el hecho de que, terminada la Segunda Guerra, Grecia atraviese una guerra civil entre partisanos comunistas y grupos conservadores monárquicos, y termine recibiendo el sector conservador monárquico el apoyo económico y militar de los Estados Unidos en la presidencia de Truman, más precisamente en el año 47. Eso va a marcar fuertemente una tendencia interventora de Estados Unidos a nivel mundial, con el objetivo de contener el comunismo. La idea de la contención del comunismo es propia de Truman. El comunismo se lo contiene de dos maneras. En principio, con envío de tropas cuando la situación lo amerite y el conflicto no se pueda resolver por otras vías. Entonces se enviará tropas para evitar el avance del comunismo en algún tipo de región. Puede ser en Corea, en este caso hablábamos de Grecia, en Medio Oriente también va a ocurrir. Entonces lo cierto es que una de las formas de contener el comunismo por parte de los Estados Unidos es enviando tropas. La otra forma es generando apoyo económico. Entonces una configuración de la economía de un país o de una región bajo la órbita capitalista es una forma de evitar el avance comunista. No nos olvidemos que la Guerra Fría va a generar el enfrentamiento político, económico, ideológico a nivel mundial prácticamente de los Estados Unidos con un sistema capitalista y de la Unión Soviética con un sistema comunista, ¿no? Los dos totalmente antagónicos. En este punto, volviendo, les decía, a los orígenes de la Guerra Fría, que para mí es la primera etapa, del 45 al 47 uno podría plantear los orígenes de la Guerra Fría, con el inicio en final de la Segunda Guerra Mundial, en el hecho particular de arrojar bombas atómicas por parte de Estados Unidos. Tengan en cuenta que el monopolio nuclear lo tiene Estados Unidos hasta el 49. Entonces, mostrar el manejo y la manipulación de armamento nuclear lo posiciona en la vereda enfrente de la Unión Soviética, ¿no? Y en ese punto es claramente un inicio de una división notoria que no va a tener fin hasta 1991, cuando se disuelva la Unión Soviética. Entonces, orígenes, repasando, de la Guerra Fría del 45 al 47. Hechos relevantes, finales de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. El caso griego, cuando se resuelve a partir del envío de ayuda de Estados Unidos y termina generando el triunfo del sector conservador monárquico, que era apoyado por Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no?
El segundo periodo a destacar de la Guerra Fría es la máxima tensión. O Primera Guerra Fría, reitero, los conceptos, los argumentos de la periodización dependen del autor que se utilice. La máxima tensión en la Guerra Fría va a ir del 47 al 53, 6 años.